Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntaje nacional en nuestro módulo electivo de química. Hoy veremos una clase que es muy similar a la clase de la semana pasada. Para decir, este compadre está repitiendo las cosas. ¿Se acuerdan que yo le había avisado que íbamos a ver hasta ahí nomás? Que yo le decía que centrara su atención en los primeros dos puntos y que el resto lo íbamos a ver hoy día en esta clase que nos corresponde con Redox. Como ya les decía la clase pasada, que Redox es una pregunta probablemente de nuestro módulo electivo. Es súper importante eso. Si ustedes tienen 815 puntos y necesitan una pregunta más para llegar arriba, bueno, ahí está esta pregunta. Pero el problema es que no es materia tan fácil y es harta materia igual. Como siempre, chiquillos, como siempre, para los que les guste estudiar, para los que ya estén mirando el Chang o el Brown, que son los libros de química general más ocupados, por supuesto que aquí estamos haciendo aproximaciones y estamos hartas cosas que estamos dejando bien a la ligera o pasando más o menos rápido, porque esto da para harto, ¿ya? Número de oxidación, todo esto ya lo vimos y hoy día nos vamos a centrar en la parte electroquímica. La clase pasada vimos esto, ¿cierto? El estado de oxidación, que era como esta carga aparente. Nosotros sabemos que los iones, ¿se acuerdan que los iones eran estos átomos que eran capaces de robarse directamente un electrón o de ceder un electrón? Ellos tenían una carga formal, ¿cierto? Que tenían una carga, cada átomo ganaba o perdía electrones y con eso adquiría una carga que era distinta a cero. Resulta que nosotros podemos hacer como una aproximación que corresponde a este estado de oxidación. Nosotros sabemos que en los enlaces covalentes los electrones están compartidos y a veces los enlaces covalentes polares no están compartidos de la misma forma, ¿cierto? Entonces, lo que en el fondo da esta idea del estado de oxidación es si nosotros exageráramos esta idea del enlace polar, si dijéramos, ¿saben qué? Yo me voy a oponer a esta unión entre dos átomos de forma covalente y necesito que cada uno se lleve los átomos para su lado. Si nosotros hiciéramos eso de forma exagerada o de forma artificial, tendríamos en el fondo estas cargas aparentes que corresponden al estado de oxidación. No le den muchas más vueltas, así que le genera más confusión eso, pero es en el fondo una carga entre comillas. Por eso este concepto no es tan fácil de definir, o yo no doy una definición que es tan certera o que es tan clara desde una vez, ¿cierto? Y de hecho en los libros también aparece esta definición. Como ya les decía, puede ser positivo, negativo o cero, y es muy útil porque nos ayuda a predecir las reacciones de óxido-reducción, que son aquellas donde se mueven los electrones. Hasta ahora nosotros solamente hemos visto movimientos de electrones en el caso de las reacciones, ¿ya? Nos quedan 2 clases más o 3 clases más con materia, y en las 2 últimas vamos a ver que no solamente los electrones se mueven. Esta regla era muy importante. Siempre se cumplía que la suma de los estados de oxidaciones de todos los átomos que forman la molécula deben sumar, deben dar la carga de la molécula entera, ¿ya? Así que con eso nosotros éramos capaces de despejar ciertas incógnitas como esta, ¿cierto? Este era un ejemplo que dimos en la clase pasada de cómo en el fondo yo planteaba una incógnita en base a un estado de oxidación que yo desconozco. Por ejemplo, el carbono puede tener más de un estado de oxidación y hay varios elementos que pueden tener también más de un estado de oxidación. Entonces, en parte, algunos que son, ocupando algunos que ya son conocidos, nosotros vamos a despejar como incógnitas aquellos estados de oxidación que son más conflictivos, ¿ya? Y esa regla también nos ayudaba a que el número de oxidación que puede alcanzar un elemento es igual a el número de grupo en el que igual se encuentra, el máximo número de oxidación, ¿ya? ¿En qué se diferencia esto con las valencias? Las valencias correspondían a, en el fondo, la última capa de los electrones, pero no nos da la idea de la carga aparente, ¿ya? Porque la valencia podía ser un número fijo dado para el átomo. En este caso, nosotros el estado de oxidación va a depender del enlace que se está formando. La valencia era una característica de cada átomo de forma individual y que era propia del elemento, de hecho. Pero resulta que los átomos interactúan con otros átomos, se forman estos enlaces covalentes que son polares, y a partir de eso, a partir de esa interacción, nace el estado de oxidación, ¿ya? Feliz semana también para don Rodrigo que me pone ahí. Y estas reglas que eran súper importantes. Cuando había un elemento que estaba en estado puro o que estaba asociado a sí mismo, formando una molécula diatómica del mismo elemento, era su estado de oxidación cero. Y eso obedece también a la idea de que ahí se formaría un enlace covalente apolar,
¿cierto? Entonces el estado de oxidación es 0. Por ejemplo, en el O2, en el H2, en el N2, que yo tengo solo nitrógeno, solo oxígeno, solo hidrógeno, voy a tener que el estado de oxidación de cada uno de esos átomos es 0. Siempre, por favor, retengan eso. Si es que me aparece también un átomo suelto, un nitrógeno solo, ni siquiera N2, solo, también 0. El oxígeno casi siempre va a estar en estado de oxidación -2, exceptuando los peróxidos y los superóxidos, que eran nuestra excepción a la regla. Les había nombrado un poco el peróxido de hidrógeno, que era el peróxido más común, el H2O2, pero esperemos que los tíos del DEMRA no nos pongan este tipo de moléculas, ¿ya? Porque ahí no vamos a poder predecir el estado de oxidación del oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno normalmente es el que nos ayuda a despejar la otra incógnita. Así que es súper importante esta regla. Esta otra también es súper importante porque normalmente el hidrógeno está con estado de oxidación +1. Así que también vamos a ocupar el hidrógeno para despejar las otras incógnitas o las otras variables, ¿ya? Exceptuando los hidruros metálicos, cuando esté asociado el hidrógeno a algún átomo que esté en el primer grupo de la tabla periódica, ¿ya? Ahí en el fondo va a ser ese átomo del primer grupo el que va a tener el estado de oxidación +1 y va a adquirir -1 el hidrógeno. Es una excepción súper puntual, ¿ya? Y que se da poco, sobre todo en nuestra PSU. Los átomos de estos grupos, el 1 y el 2, siempre van a adquirir estado de oxidación +1 y +2 respectivamente, ¿ya? Ahí tenemos metales alcalinos que básicamente nosotros vamos a poder predecir fácilmente su estado de oxidación, siempre y cuando, por supuesto, toda esta regla siempre y cuando no esté en estado puro. Ojo, porque si está en estado puro no vale ninguna de estas, ¿cierto? Por ejemplo, el hidrógeno, si está como H2, se cumple primero esta regla. Si está el oxígeno en estado H2, se cumple también esta primera regla. Así que, ojo con eso. Y lo último que decíamos, que la molécula en el fondo va a ser nuestro primer factor predictivo. La molécula tiene una carga y todos los estados de oxidación de los átomos que forman esa molécula tienen que sumar la carga de la molécula, ¿ya? Y en el caso de un ion la cosa es más simple, porque en el ion ni siquiera hablamos de cargas aparentes, hablamos directamente de carga y el estado de oxidación es el mismo que la carga, ¿ya? Esta reglita, este cuadrito, por favor, ténganlo resumido en sus apuntes porque es súper útil. Y las reacciones de oxidación y reducción también las vimos. Oxidación es cuando un átomo pierde electrones, ¿ya? Su estado de oxidación va a aumentar. ¿Por qué? Porque perdió electrones, perdió cargas negativas, y eso significa que el estado de oxidación aumenta. En el caso de la reducción es todo lo contrario, gana electrones, pero gana cargas negativas, por lo cual el número se hace más negativo o disminuye si es que ya está en el lado positivo, ¿ya? Así que esta es la diferencia entre oxidación y reducción, y siempre, absolutamente siempre, va a existir este concepto de equilibrio redox. Ninguna reacción de oxidación puede ocurrir mágicamente por sí sola, y ninguna reacción de reducción tampoco, a su vez, puede ocurrir mágicamente por sí sola. Necesitamos que estén acopladas una reducción con una oxidación, porque si nosotros estamos hablando de tránsito o flujo de electrones, la pregunta obvia es: ¿y de dónde vienen los electrones? Si que me están dando electrones, ¿de dónde los sacamos? O si que yo estoy cediendo electrones, ¿dónde van a ir a parar? ¿Ya? Entonces siempre hablamos de equilibrio redox, porque necesitamos seguirle la pista a los electrones y tener acoplado una reacción de reducción y una de oxidación. Por eso, en este caso, miren arriba que tenemos aquí la plata reaccionando con el sulfato de cobre, ya generando sulfato de plata y cobre, que es lo que está aquí. Esa es una reacción redox, que en el fondo es el resultado de acoplar dos semi-reacciones o hemi-reacciones, o reacciones o mitad de reacciones, que sería la oxidación y la reducción, ¿ya? En esta misma reacción, en esta que está arriba, lo que estamos viendo es un fenómeno doble. Estamos viendo que ocurre la oxidación de la plata aumenta su estado de oxidación, y el cobre disminuye su estado de oxidación. Entonces tenemos ahí la reacción de oxidación y reducción. La podemos ver por separado o acoplarlas en esta reacción redox, ¿ya? Recuerden que el nombre redox significa reducción y oxidación, por lo acoplado. Entonces, era nuestra misión hacer este balance redox a partir de
nosotros tenemos la necesidad de siempre balancear en química, ¿ya? Es súper importante medir las cantidades. Hay gente que se dedica a la metrología, que es simplemente medir las cantidades de las cosas, las medidas, la ciencia de la medida. A los químicos les encanta medir las cosas porque en realidad nos permite predecir un montón de fenómenos y poder manipularlos si sabemos cuánto se produce o cuánto necesitamos agregar. Por eso nosotros ya habíamos visto el balance estequiométrico en módulo común, donde nos preocupábamos de respetar la ley de la conservación de la masa, es decir, que no apareciera materia ni los reactantes ni los productos de la nada. Ahora tenemos que hacer algo similar, pero con la masa y también con las cargas. Nosotros sabemos que no solamente se mueve o se transforma la materia o los compuestos químicos, sino que también se están moviendo los electrones. Entonces se están moviendo cargas y necesitamos seguir o perseguir dónde están esas cargas y balancearlas, por supuesto. Para eso nosotros habíamos planteado un procedimiento, una receta que está aquí graficada, la habíamos mencionado y es más o menos larga. Ya, yo fui sincero con ustedes, a mí me gustaría que ustedes aprendieran esto. Ojo, se los doy porque me gustaría que lo aprendieran. Yo creo que no es difícil y es de esas cosas que normalmente uno lo trauma más o menos, dice, esta cuestión me carga la química por estas cosas. Si se dan cuenta o si lo llegan a desarrollar, no es tan difícil. Es un procedimiento largo, pero no es tan difícil, es simplemente seguir un manual de pasos como una receta de cocina. Lo que sí, yo fui sincero con ustedes y les dije que la PSU en los últimos años no nos ha puesto uno de estos ejercicios porque nos obliga a invertir demasiado tiempo, ¿ya? Sí nos pueden poner parte de este ejercicio, así que por eso les recomiendo que los vean. En el primer caso, nosotros tenemos aquí una reacción redox, oxidación y reducción acopladas en una misma reacción, ¿cierto? Son dos fenómenos que están ocurriendo acoplados, pero que nosotros perfectamente lo podemos separar. Y de hecho, el primer paso para hacer un balance es identificar cuál se oxida y cuál se reduce, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, teníamos el manganeso y también teníamos el bismuto, si no me equivoco, que es el que está... Son los dos que están cambiando su estado de oxidación. El manganeso está pasando de más 2 y en los productos es más 7, ¿cierto? Ahí está esto graficado, lo habíamos explicado en la clase pasada. Entonces nosotros inmediatamente identificamos que si es más 2 en los reactantes y en los productos es más 7, su estado de oxidación aumentó, por lo cual ocurrió ahí la oxidación, ¿ya? Y el bismuto sería entonces el que se reduce porque los reactantes estaban en más 5 y en los productos en más 3, ¿ya? Lo primero que teníamos que hacer para llevar a cabo un balance redox es ver quién se oxida y quién se reduce. En este caso ya identificamos, manganeso se oxida, bismuto se reduce. Entonces el siguiente paso va a ser separar esta cuestión. Agarramos la primera reacción, ya sea de oxidación o de reducción, agarramos una sola. En este ejemplo lo que hacen es agarrar la de oxidación, agarran el manganeso solo, ¿cierto? Se plantea esta reacción y vamos a tener un problema siempre aquí, que vamos a tener cantidad dispar en esta semi-reacción, en esta mitad de oxidación nomás vamos a tener una cantidad dispar de oxígeno. Porque si bien el manganeso está en los dos lados, el oxígeno aparece solamente en los productos. Y lo que tenemos que hacer es compensar artificialmente, llegar y meter agua por en el fondo el agua que me sirva para compensar la cantidad de oxígeno. Yo sé que cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Entonces, si en este caso yo tenía 4 átomos de oxígeno en los productos, lo que me corresponde es meter 4 moléculas de agua en los reactantes. Con eso arreglé el problema del oxígeno, ¿ya? Pero como el agua no es solamente oxígeno, me metí en otro problema con el hidrógeno. Entonces lo que corresponde ahora es arreglar el problema del hidrógeno insertando estos H+ o protones en el lado correspondiente para poder balancear ahora la cantidad de hidrógeno, ¿ya? Así se da, y de hecho aquí tenemos que el oxígeno y el hidrógeno ya están balanceados, ¿cierto? 8 hidrógeno a la derecha y 8 hidrógeno a la izquierda, 4 oxígeno a la derecha y 4 oxígeno a la izquierda, ¿ya? Estamos balanceando de a poco esto. Agregué artificialmente el agua, agregué artificialmente estos protones, ¿cierto? Normalmente uno genera conflictos. ¿Y de dónde saqué esa cuestión? Esto se da en un contexto ácido. Siempre estas reacciones ocurren o las estamos planteando en un medio acuoso y que además es ácido. Entonces tenemos agua de sobra en el medio y también tenemos hidrógeno, o estos protones de sobra en el medio. ¿Por qué razón no reaccionarían aquí? No hay ninguna. De hecho van a reaccionar y es una manera de poder balancear esto. Pero ojo, se restringe a medio ácido.
Entonces, ahora lo que corresponde es preocuparnos de las cargas. ¿Ya? La carga neta debe ser la misma tanto en los productos como en los reactantes, por eso vamos a tener que ir sumando electrones en los lugares donde me falten. ¿Ya? Si nosotros sumamos las cargas a la izquierda y sumamos las cargas a la derecha, nos vamos a dar cuenta que nos faltan 5 cargas negativas, y eso lo vamos a compensar con los electrones. Una vez que tenemos esto, ya está balanceada la primera semireacción, que es la de oxidación, así que lo que corresponde es hacer exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, pero con la otra mitad de la reacción, que era la reducción. Entonces, aquí está descrito esto para el bismuto de forma bastante abreviada. Una vez que tenemos esto, vamos a poner una ecuación arriba de la otra, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es, en base a los electrones que tuvimos que agregar, ojo, en esas dos semireacciones no necesariamente vamos a tener que agregar la misma cantidad de electrones. Entonces vamos a tener que buscar un mínimo común múltiplo para que nos quede la misma cantidad de electrones. En este caso nos quedó que en la primera reacción, la de oxidación, tuvimos que sumar 5 electrones. Y en la de reducción tuvimos que agregar 3 electrones. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar un punto medio, un punto común entre ellos. ¿Qué hacemos? Buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 15, y multiplicamos toda la reacción para que nos dé 15. En este caso, si teníamos 5, tenemos que multiplicar todo por 3. Si en este caso teníamos 3, tenemos que multiplicar todo por 5. Y ahí ya tenemos una cuestión bastante más grande, que posteriormente la vamos a sumar, a acoplar, para obtener esta reacción que ya es más completa, ¿cierto? Ahora tenemos la misma especie, si tenemos la misma especie tanto los reactantes como los productos, podemos aplicar la ley del sable y empezar a eliminar todo lo que esté a ambos lados para poder ir disminuyendo o achicando esto. Posteriormente, le dijeron que era más o menos larga esta receta, podemos tener ciertas sustancias como el sodio en este ejemplo, que el sodio no cambiaba su estado de oxidación. Si nosotros perseguimos el estado de oxidación, allá era más 1, y nosotros podemos agregar la cantidad de sodio con el mismo estado de oxidación y eso no va a afectar nuestro equilibrio, simplemente por la ley de la conservación de la masa. Entonces, ahí ya tenemos nuestra reacción ya balanceada. Me pregunta Millaray, ¿cómo podemos saber la cantidad de electrones que hay que agregar en el paso 6, si no me equivoco? Tenemos que ir siguiendo los estados de oxidación y las cargas de las moléculas de los reactantes y las de los productos. Eso nos va a dar una suma. Vamos a tener una suma con las cargas y eso nos va a ser igual en los productos y en los reactantes. Entonces, el que tenga el número más bajo, en el fondo, va a tener mayor cantidad de electrones. El que tenga el número menor o más negativo va a tener mayor cantidad de electrones, y en el otro lado yo voy a tener que compensar eso con los electrones que voy a agregar, ¿ya? Pero siguiendo los estados de oxidación y siguiendo las cargas de las moléculas que forman los reactantes y los productos. ¿Ya? Esta cuestión es súper larga, chiquillos, pero ojo, identifiquemos cuando algo es largo o cuando algo es complejo a algo que es difícil, ¿ya? Esto es un procedimiento que hay que, en el fondo, irlo practicando. Si lo van practicando, se van a dar cuenta que no es que genere ruido en su cabeza, es simplemente ir aplicando. Es largo, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, nosotros terminamos aquí con agua y terminamos con protones, en este caso los reactantes. Como ya les decía, esos protones están dando vueltas porque se restringe esto a medio ácido. Pero ¿qué pasa si nos cambian el medio? Si nos dicen medio básico, ahora, si nos dicen medio básico, tenemos que hacer lo mismo, pero agregar un paso más, que es por cada protón que yo tenga. Ese protón me genera mucho conflicto si estoy en medio básico, porque en un medio básico yo no voy a tener esos protones dando vuelta, ¿ya? Acuérdense de Arrhenius. Arrhenius me dice, un ácido libera protones, efectivamente, pero una base libera OH, no libera protones, libera OH. Entonces vamos a hacer un arreglo. Vamos a agregar la misma cantidad de OH a ambos lados de la reacción, tanto en reactantes como productos, por cada mol que yo tenga de protones en nuestro resultado anterior. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener que agregar esto. En este caso tuvimos que agregar 6 OH. Fíjense, tanto en los reactantes como en los productos. ¿Qué pasa? Con el OH de allá está asociado también tiene protones al lado. Como es un medio ácido, esos protones no van a estar dando vuelta y se los vamos a juntar
con el OH y vamos a tener 6 moléculas de agua. ¿Ya? Si se dan cuenta, juntando esas dos moléculas se me forma agua. Y este se queda así. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo ahora agua en los reactantes y los productos, y lo que hago es simplificarla. En este caso tengo 6 allá y 3 acá. Voy a simplificar esto de aquí para quedarme con 3 allá, y lo que prevalece es estos 6 moléculas de OH. Este OH es completamente consistente ahora con nuestro medio básico. ¿Ya? Así que esto es nuestra resolución para este problema, si es que es medio básico, pero tenemos que respetar lo mismo que habíamos hecho en medio ácido. Me pregunta Sofía, ¿qué pasa con la PCU? ¿Le deberían especificar el medio? Cuando hay una pregunta de este tipo se debe especificar el medio, por supuesto, si no nosotros no sabemos cómo balancear. Ahora, insisto, un ejercicio de este tipo completo desde el principio hasta el final es difícil que en la PCU lo pongan así, ¿ya? Normalmente nos ponen producto del balance estequiométrico o producto del balance redox, o nos ayudan en el fondo a no resolver esto entero. Ya, pero hay que tener estos conceptos más o menos claros. Por supuesto, lo más importante aquí es que yo espero ya que les haga ruido que en un medio básico, por ejemplo, existan protones dando vuelta, ¿cierto? Eso ya me imagino que debería generar un conflicto en su cabeza, o que en un medio ácido estuviera dando vuelta este de acá, ¿cierto? Yo espero que eso ya no asociemos como algo contradictorio. ¿En el medio básico se agrega agua donde hay más oxígeno, o es en el medio ácido? En el medio ácido, uno de los primeros pasos de todo este balance, lo que teníamos que hacer era agregar agua para poder compensar el oxígeno, ¿cierto? Que nos falta, es decir, agregar agua en el lado contrario a donde está el oxígeno. En este caso, nosotros lo que hacemos es agregar OH para formar agua en este último paso del medio básico. ¿Ya? Recuerden que este PDF ya está dando vueltas en el link, y de hecho esto ya está en la clase de la semana pasada, para que lo repasen. Si quieren, hagan un resumen con el paso a paso resumido, ¿cierto? Con lo que ustedes encuentran rescatable de cada paso. Esto ya es más o menos largo, pero se puede resumir. Yo lo pongo largo para que el PDF después les sirva a ustedes por sí solo. ¿Ya? Eso, lo habíamos visto en la clase pasada, y ahora en esto me interesa dar un poquito de vueltas. Como ya les decía, las reacciones redox corresponden a la manera en la cual se mueven los electrones desde una sustancia a otra, ¿ya? Y nosotros ya hemos entendido o hemos aprendido de esos movimientos de electrones. Ahora, el movimiento de electrones, si es que logra ser guiado, termina siendo nada más ni nada menos que electricidad, ¿cierto? La electricidad, en el fondo, es el movimiento coordinado de los electrones, por ejemplo, a lo largo de un conductor, y transformando eso en un proceso útil nos resulta súper útil para todo lo que ocupamos hoy en día. Entonces, entender cómo ocurre el flujo de los electrones es súper importante para poder manipular ese flujo y ocuparlo en nuestra vida cotidiana. Y para eso se ocupa un valor que es el potencial estándar de reducción, que es básicamente la tendencia que tienen los electrones para moverse en distintas sustancias. ¿Ya? Aquí tenemos una tablita con varios de ellos. Ahora, nosotros sabemos que hay un potencial de reducción, que existe la reducción y la oxidación. Y lo normal sería que alguien me dijera, si existe un potencial de reducción, ¿existe también un potencial de oxidación? Y la respuesta es no. No porque no exista conceptualmente, de hecho podríamos hacerlo, pero lo que hicieron para un fin práctico es ocupar los potenciales de reducción, es decir, medir la tendencia que tiene cada sustancia para reducirse, para ganar electrones, y darle un valor. Ahora, si es que esa sustancia no le gusta para nada reducirse, si le gusta oxidarse, efectivamente ocupamos el mismo concepto de potencial de reducción, pero adquiere un valor negativo. ¿Ya? Y con eso nos evitamos andar compatibilizando dos conceptos distintos. Ocupamos un puro concepto que es el de reducción, pero en ambos sentidos. ¿Ya? En positivo significa que esa sustancia tiene una tendencia para reducirse. Por ejemplo, a ver cuál es el primero que está aquí. Con positivo, el manganeso. Manganeso más 3 transformándose a manganeso más 2. Eso es espontáneo. Si nosotros dejamos eso y lo ponemos en una celda, va a ocurrir esa reacción de manera espontánea porque tiene un potencial positivo en este sentido, que es la reducción. Pero por ejemplo el potasio
que está ahí pasando de potasio con más 1 a potasio 0, que es una reducción, esa cuestión tiene un potencial negativo. Significa que esa reducción que está ahí simbolizada en realidad no es espontánea. De hecho, lo que es espontáneo es el sentido inverso y nosotros sabemos que esto es un equilibrio y podemos dar perfectamente vuelta a la reacción y esa reacción al revés, que sería la oxidación, tendría el valor positivo y sería espontánea. ¿Ya? Por eso en el fondo que no se generen confusiones, por eso existe un potencial de reducción que se ocupa para los dos fenómenos, pero ocupando los valores negativos nosotros podemos predecir en qué sentido se da, hacia la oxidación o hacia la reducción. Y tenemos esta tablita que es mucho más bonita, que nos muestra los fenómenos como ocurren y tabulados de forma creciente, potencial de reducción y potencial de reducción negativo, es decir, aquellas sustancias que progresivamente tienen mayor tendencia a la oxidación, para allá abajo y para allá arriba a la reducción. Ojo, analicemos un poquito esta tablita. El número 1, el mejor para reducirse, el que más le gusta reducirse es el flúor. ¿Alguien me puede decir que le hace algún sentido eso? ¿Por qué razón el flúor está allá arriba? Nosotros hemos visto el flúor dando vuelta en alguna de nuestros contenidos. ¿Por qué razón? ¿Cómo explicarían ustedes, si que no supieran nada de esto, que el flúor está allá arriba? Me siento mucho mejor. Me puso ahí una palabra con mayúscula. Ojo, cuando uno escribe con mayúscula en redes sociales significa algo. Por electronegatividad. ¿Ya? Ahí miráis, ojo con el tema de la tabla periódica, que estamos un grupo antes de los gases nobles. ¿Ya? El flúor es un halógeno, ya está en el número 7, el grupo que está al lado es los gases nobles y eso sería el más estable. En este caso no estamos en ese grupo todavía, estamos uno al lado. Y de hecho estamos en los halógenos que están muy cerca de los gases nobles y que les falta muy poquito para ser gases nobles. Entonces este grupo, este flúor que está aquí es muy electronegativo, que fue lo que me pusieron la mayoría de los que contestaron acá. Al ser muy electronegativo, a este le gusta mucho quedarse con los electrones. Es bueno para quedarse con los electrones. De hecho, normalmente nosotros veíamos que formaba enlaces iónicos. Era tan bueno para quedarse con los electrones que era medio ladrón con los electrones. Entonces, su potencial de reducción es el más alto porque es el mejor para quedarse con los electrones. Recuerden que reducirse es ganar electrones. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el litio acá. El litio está arriba de la tabla periódica, pero este es bueno para entregar los electrones. Entonces se da el mismo fenómeno, pero al revés. Es una sustancia que le gusta mucho oxidarse, ¿ya? Y por eso, ojo, ocupamos el mismo concepto, el mismo valor, que es un potencial de reducción, aun cuando estemos hablando de una oxidación. ¿Por qué? Porque ocupamos el signo negativo y con eso explicamos el mismo fenómeno, ¿ya? Así que estas son tablitas típicas donde mostramos en el fondo la tendencia que tiene cada sustancia para poder oxidarse o reducirse. Ojo con esto, aquí tenemos una semi-reacción, no tenemos una reacción redox. Espero que ustedes vean aquí que no hay reacciones redox. Tenemos una reacción de reducción. Bueno, de hecho que todas son reacciones de reducción. Ojo. Ahora prestemos atención y viene un ejemplo ahora en el que vamos a ocupar, si no me equivoco, el zinc, que está ahí con menos 76. Es decir, que esta cuestión está buena para oxidarse, no buena para reducirse. Nosotros en el fondo con el potencial de oxidación, perdón que sea tan reiterativo, con el potencial de reducción, lo que nosotros hacemos es preguntar qué tan bueno es esto para reducirse, y si me da un número negativo es porque no es tan bueno, es bueno para oxidarse. Entonces este zinc es bueno para oxidarse, menos 0,76, y vamos a ocupar también el cobre, que este sí es bueno para reducirse, tiene 0,34. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Aquí mismo está el ejemplo. Ya, tenemos estas dos reacciones que las sacamos de la tabla anterior, ¿cierto? Cobre con su con su potencial de reducción más 0,33 y zinc con su potencial de reducción que es menos 0,76. Aquí nosotros lo que podríamos hacer es acoplar estos dos fenómenos para armar recién una reacción redox. Ya nosotros sabemos que esto no es una reacción redox. Una reacción redox cuenta tanto como la reducción y la oxidación. Aquí nosotros tenemos la mitad, que es solamente una reducción en ambos casos. Me pregunta Mr. Darcy, ¿qué pasa con el 0? Pero si dice 0, ¿qué onda? Aquí tenemos el 0, que es súper buena su pregunta. Cuando midieron o hicieron esta tablita era un montón de trabajo de personas que estuvieron con electrodos midiendo esto durante años, cada uno de ellos.
lo que hicieron fue tomar como referencia, dijeron ya, ¿qué número le vamos a poner para poder ocupar el mismo número para todos? Es como el cel, como la temperatura, ¿cierto? Ustedes saben que hay distintas medidas de temperatura, porque en el fondo la temperatura hay que ponerse de acuerdo para fijar un cero, ¿cierto? Hay un 0 Kelvin, hay un 0 Fahrenheit, porque hay que ponerse de acuerdo. 0 Celsius, que en el fondo el Celsius, ¿se acuerdan que es la congelación, el punto de congelación del agua? No necesariamente podría ser siempre así, ¿ya? Aquí, para armar toda esta cuestión de los potenciales de reducción, fijaron un 0 que era el uso del hidrógeno, ¿ya? El potencial de reducción del hidrógeno, este hidrógeno que está como protón y que se reduce para hacer este hidrógeno diatómico, ese lo fijaron como el 0, arbitrariamente, ¿ya? Y a partir de eso, comparando todas estas reacciones con el hidrógeno, se les puso un número. Por eso el hidrógeno es 0, ¿ya? 0 significa que en el fondo esta reacción, nosotros ya decíamos aquí, esto es espontáneo, cada vez es más espontáneo hacia la reducción, aquí cada vez es más espontáneo hacia la oxidación, y en este caso aquí no es espontáneo, ¿ya? Y creo que viene una tablita más adelante que explica eso. Aquí esto como está no nos sirve porque tenemos dos reacciones de reducción que están desacopladas, ¿cierto? Nosotros sabemos que para poder ejecutar esto en la realidad necesitamos que haya una reducción y una oxidación. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente planteado en estos datos. El primero, esto es bueno para reducirse. Le gusta reducirse y es espontáneo en este sentido que está aquí, que es la reducción planteada. Pero el caso del zinc no es así. No es espontáneo esto así como está planteado. Así que ¿por qué no damos vuelta a esta cuestión? Si a esta cuestión le gusta oxidarse, pues. Entonces vamos a agarrar esta reacción y la vamos a dar vuelta. La de arriba es la de cobre más 2 pasando a cobre 0, que de hecho falta, y tiene este valor que queda igual. Pero en el caso anterior, como tenía un potencial de reducción negativo, lo que nos conviene es la oxidación para que esto sea espontáneo. Lo que vamos a hacer es invertirlo y nos quedamos con el zinc 0 pasando a zinc más 2, y con eso tenemos nuestro potencial de ahora tenemos en el fondo la oxidación y tenemos que invertir el signo del potencial, ¿ya? Si esta reacción tiene un potencial negativo, al invertir la reacción vamos a tener el mismo número en el potencial, el mismo valor numérico, pero con signo contrario. Así que ahora recién acoplamos esto en nuestra acoplamos en nuestra reacción redox y obtenemos el valor total para poder en el fondo tener el potencial de reacción, el potencial de reducción de esta reacción total, ¿ya? Que es simplemente sumar, ¿ya? ¿Cómo le pueden preguntar esto en la PSU? Vamos a ver ejercicios hoy de esto, así que esperen un poquito que lo vamos a ver. Le especifican qué reducción. La reducción usted la puede ver si es que sigue los estados de oxidación, ¿ya? Que era en el fondo lo que vimos en la clase pasada. En este caso nosotros podemos ver o seguir los estados de oxidación y ver en qué sentido es favorable esto. Además, el que este número sea negativo nos da un indicio de que esto no es favorable para ese lado, es favorable para el lado contrario. Así que nosotros sabemos que tenemos que ir dando vuelta. Aquí tenemos en el fondo lo que habíamos visto, lo que ya hemos mencionado. Si es que este potencial de reducción es mayor a 0, significa que la reacción es espontánea en el sentido en el cual está planteado, de izquierda a derecha. Si es menor a 0, significa que no es espontánea en ese sentido, pero es perfectamente espontánea hacia el otro sentido. Es decir, que si la vemos de derecha a izquierda o si la invertimos, estamos recién en el sentido espontáneo. Y que sea igual a 0 significa que esa reacción no es espontánea en ninguno de los dos sentidos, por lo cual por sí sola no va a ocurrir. ¿Ya? Eso significa que probablemente haya que meterle corriente nosotros mismos para que ocurra. Emiyaray me dice que la parte anterior quedamos con dudas. En el fondo es plantear, de repente nosotros necesitamos acoplar dos reacciones para poder armar esta reacción redox, ¿ya? La reacción redox, recordemos que es simplemente una reducción pero acoplada a una oxidación, porque nosotros necesitamos explicar el tránsito de los electrones, de dónde vienen y dónde van a parar. Por sí solas estas no explican nada, ¿ya? Entonces nosotros tenemos en nuestra tablita todos los potenciales de reducción, y aprovecho de responder a Martín, que me pregunta si existe los de oxidación. No lo ocupamos solamente los de reducción, y tenemos un montón de reacciones con su potencial de reducción, ¿ya?
El tema es que no nos sirve de nada tampoco acoplar dos reacciones de reducción. Nosotros necesitamos una de oxidación y una de reducción. Nosotros sabemos que la primera reacción, como tiene un valor de potencial de reducción positivo, ella es buena para reducirse. Le gusta ese sentido así como está planteada la reducción, eso va a ocurrir porque está positivo este potencial y ese es el sentido favorable. Pero esta de abajo, aquí nosotros tenemos planteada en esa reacción también la reducción del zinc, pero el valor es negativo. Significa que esa cuestión no es espontánea así como está. Que la tendencia no ocurre de izquierda a derecha, sino que ocurre más bien de derecha a izquierda. Entonces, esa reacción que se plantea como reducción, que se informa su potencial de reducción, de hecho, con un valor negativo, nosotros sabemos que lo que tiene que ocurrir es que se transforme en una oxidación. Lo que va a ocurrir ahí es una oxidación, y eso es muy útil y nos sirve porque si nosotros acoplamos ahora esto, a la primera, que era la reducción y que está con número positivo, la dejamos tal como está, pero la segunda, que nos generaba conflicto, la damos vuelta, la invertimos. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta misma reacción pero invertida, ¿cierto? Y que en vez de ser una reducción como está aquí, ahora es la oxidación. ¿Ya? Eso que está ahora subrayado ya es una oxidación, porque se dio vuelta, se invirtió el sentido. Y el valor que va a tomar este potencial ahora va a ser el mismo número, pero si se da cuenta, ahora el signo cambió. Ya no es un potencial negativo, menos 0,76, sino que es un potencial más 0,76. Entonces, ahora yo recién tengo una reacción de reducción y una de oxidación y las puedo acoplar para poder obtener mi valor o mi reacción de óxido-reducción o mi reacción redox. Y el potencial de esa reacción completa va a ser simplemente la suma. ¿Ya? Me pregunta si es el valor más pequeño el que se invierte. El que vamos a invertir es el valor que está con signo negativo, porque este signo negativo ya no está dando pista, no está diciendo, ¿saben qué? Esta cuestión no se reduce, esta cuestión no se oxida, así que ese va a ser el que vamos a invertir. Me pregunta Fernanda si esto está en vivo, ¿ha sido real? Sí, pues, estamos en vivo los días martes a las 6, de 6 a 7 química y de 7 a 8 biología, y puede ver nuestro calendario todo el resto de las clases. ¿Qué pasa si los dos son negativos? Buena pregunta. Yo lo que haría sería invertir el más negativo, el que tenga mayor tendencia a la oxidación. ¿Ya? ¿Tiene sentido? ¿Lo encuentra sentido? Y en el fondo esto es lo mismo que habíamos dicho. Si el valor completo de esto es mayor a 0, tenemos un valor positivo, espontáneo en el sentido que está planteado de izquierda a derecha. Si es que el valor es menor a 0, significa que es espontáneo al revés, en el sentido contrario, e igual a 0 significa que ninguno de los dos sentidos es espontáneo. Como en este caso, si nosotros consideramos, por ejemplo, la semireacción del hidrógeno, ¿ya? Nos sería muy poco útil esa reacción para lo que vamos a ver ahora. Nosotros sabemos ahora cómo plantear dos reacciones, acoplarlas y poder predecir el movimiento de los electrones. Ahora, ciertos científicos durante el siglo XX, o creo que antes, me imagino que el siglo XIX también, fueron muy avispados para diseñar un dispositivo en el cual ellos plantearon esto mismo, decir, ¿sabes qué? Yo sé que aquí en estas dos reacciones hay un movimiento de electrones, pero ¿qué pasa si nosotros ahora separamos las dos reacciones y las conectamos con un cablecito que permita solamente el flujo de electrones? Van a llevarse a cabo las reacciones, y efectivamente ellos, a partir de esa duda, no solamente lograron despejar su duda, sino que se les ocurrió o inventaron una cuestión que nosotros la ocupamos todos los santos días, aquí, acá, ¿cierto? Todas estas cuestiones andamos con baterías para todos lados, aquí en el reloj, ¿cierto? Eso fue lo que inventaron estos señores, y que en el fondo canalizaron el flujo de los electrones de estas reacciones redox en un dispositivo que permite ocupar ese flujo de electrones y transformarlo a un trabajo útil, que sea el que nosotros queremos, ¿ya? En celdas electroquímicas. Me pregunta si una reacción redox no es espontánea, es decir, si su potencial es negativo, ¿es siempre verdadero que si la da vuelta va a ser espontánea? Sí. Si el potencial es negativo y usted la invierte, va a quedar con un potencial positivo y se va a cumplir que va a ser espontánea en ese sentido. Miren lo que hicieron estos caballeros, aquí está planteado. En el fondo tenemos un
una reacción que está ocurriendo allá, que es la semi-reacción. A la izquierda la del zinc y en la derecha la del cobre, que es lo mismo que nosotros el mismo ejemplo que habíamos ocupado. Nosotros sabíamos que en esa reacción redox de zinc y cobre nosotros íbamos a tener un flujo de electrones, ¿cierto? Porque uno se iba a oxidar y el otro se iba a reducir. Y lo único que hicieron ellos, que uno dice lo único como si fuera simple, pero fue un invento súper importante, es decir, ya, hagámosla, pero hagámosla en vasitos separados. Hagamos la reducción allá y la oxidación acá. Y los conectamos con un cablecito. Y vamos a ver que por ese cablecito se van a mover electrones para poder llevar a cabo esta reacción. Y lo que hicieron no fue nada más ni nada menos que inventar la pila o la batería, ¿ya? Que es la manera que nosotros tenemos hoy de almacenar energía química para poder utilizarla en procesos eléctricos que ocupamos ahora todos los días. Esto espero que sea como un mantra, porque nosotros lo suele confundirse. El ánodo es el lugar donde ocurre la oxidación y el cátodo es el lugar donde ocurre la reducción. Nosotros sabíamos, en base a la tablita que habíamos visto con los potenciales de reducción, que el zinc, ¿se acuerdan que el zinc, si no me equivoco, estaba debajo del cero, debajo del hidrógeno? Era bueno para oxidarse. Entonces el zinc en este caso formaría el ánodo y el cobre era el que era bueno para reducirse, sería el que estaría en el cátodo, ¿ya? Ojo con eso, repítelo, eso va sí o sí en sus apuntes por si aparece la pregunta de celda galvánica en la PSU, que han aparecido. Ánodo, lugar donde ocurre la reducción, la oxidación, perdón, y cátodo, lugar donde ocurre la reducción. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en esta celda galvánica? En el lado izquierdo tenemos que el zinc se está oxidando, está aumentando su número o su estado de oxidación. Teníamos en este lugar, miren, si lo ven acá, el zinc con estado de oxidación 0 y está aumentando su estado de oxidación a zinc más 2. Cuando eso ocurre, el zinc lo que está haciendo es liberar 2 electrones, pero ¿para dónde los va a liberar? Esos electrones, como ya les decía, tienen que ir a parar a algún lado, si no la reacción no ocurre. Una semi-reacción, si la dejamos solita, no ocurre. Necesita alguien que reciba los electrones. Entonces, el invento de esto es que ellos le permiten tener un cablecito, un conductor, que dice ya, dejemos que los electrones fluyan por acá y que vayan a parar a este lugar, que es el cátodo, donde se va a transformar el cobre, el cobre más 2 se va a reducir a cobre 0, ¿ya? Entonces, en este lugar van a haber átomos de cobre que están dispuestos a aceptar ese electrón, esos electrones en este caso, y poder llevar a cabo la reducción, ¿ya? Es súper importante eso. Si ustedes lo toman en cuenta, fíjense que estos que están con estado de oxidación 0, tanto el cobre como el zinc, están en estado metálico, ¿ya? Y los que están ahí dando vueltas, por eso están dibujados, y los que tienen carga están disueltos en agua. Eso significa que en el caso de allá, que el zinc 0 se está transformando a zinc más 2, significa que esa placa de metal de allá se está como disolviendo. Está disminuyendo su masa porque está entrando en disolución. Se está transformando de estado metálico a estado acuoso, porque está pasando de 0 a más 2. Y lo que ocurre acá es que este cobre que está pasando de más 2, de estar disuelto, a cobre 0, a estar sólidos, eso significa que la masa de esta lámina de cobre va a ir aumentando en su tamaño, ¿ya? Y eso es súper útil porque, por ejemplo, las técnicas de bañado en metales, por ejemplo el bañado en oro, es súper flexible porque se aplica este mismo principio. Se pone una solución de algún ion de oro o algún ion de algún metal que se quiera bañar y se echa a andar este tipo de reacción y se genera una película de, en el fondo, este átomo metálico que ahora pasa a un estado de oxidación 0 y en el fondo empieza a bañar esta lámina, ¿ya? Nosotros en el fondo lo que estamos viendo aquí en este ejemplo es que el cobre que está disuelto en este lugar de la celda, al cambiar su estado de oxidación y transformarse en cobre metálico, empieza a ir bañando esta misma lámina, recubriéndola de átomos metálicos del cobre, ¿ya? Y eso es súper bueno, no solamente por eso, sino porque también permite este flujo de electrones. Lo que nosotros hacemos normalmente con una pila es cortar este flujo, ¿cierto?
Por eso las pilas tienen dos conexiones. En el fondo es una a cada lado del cable. ¿Se han fijado que las pilas tienen dos extremos? Uno positivo y uno negativo. Y las baterías tienen los dos extremos también en el mismo lugar. Lo que estamos haciendo es tener una unión acá y otra unión acá. Está cortado el circuito. Y apenas nosotros lo conectamos al dispositivo que queremos que funcione, lo que se hace es que el circuito se completa, pero a cambio de que genere un proceso que nosotros andamos buscando, nuestro proceso útil. ¿Ya? Entonces esto es un invento maravilloso, bueno, que nos ha cambiado la vida a todos nosotros, y en base a un principio de óxido-reducción. Ahora, hay un tema. Hay algo que ya me preguntaron ahí, ¿no? ¿Lo habían preguntado recién? ¿O alguien lo borró? Tenemos un puente ahí que dice sodio y iones sulfato. Ese puente se llama puente salino y es súper útil. Si en esto no funciona no funciona esta pila demasiado. Si que nosotros planteamos una pila y no ponemos ese puente salino, lo que va a ocurrir es que de un momento a otro los electrones van a fluir y se va a llenar de electrones acá, a la derecha. Y va a quedar vacío de electrones o con menor cantidad de electrones en la izquierda, ¿cierto? En nuestro vasito de la izquierda. Entonces ese desbalance de carga va a decir, listo, la reacción se completó. Así que las pilas en ese caso nos servirían para conectarlas, prender la luz duraría prendida un segundo y se completaría en el fondo esta transferencia de electrones. Ese puente salino, que es como esa U invertida, lo que hace es balancear las cargas sin participar directamente de la reacción redox, ¿ya? Pero sí balancea las cargas y con eso permite que esto se genere un ciclo de cargas y permita que esto funcione de manera más prolongada, ¿ya? Por eso está ese puente salino siempre ahí. Daniela Carrasco pregunta, ¿solo el que se reduce aumenta en masa? Efectivamente, de hecho el que se oxida disminuye su masa, porque ese zinc, en este caso, al oxidarse, al pasar de 0 a más 2, empieza a estar en disolución ahora. Sería un zinc que se encuentra disuelto en el líquido y ahora se encuentra en la placa metálica. ¿Ya? Eso es una celda galvánica y nosotros, como ya les decía, la ocupamos todo el día. Ahora, eso es lo que ya le había mencionado con respecto a la funcionalidad del puente salino. Por eso tiene que estar ahí el puente salino, para que las cargas en el fondo no fluyan una pura vez y la cuestión se complete. Se fluyen una vez y después el puente salino equilibra estas cargas para que esto siga fluyendo y se mantenga durando la pila. El proceso contrario es lo que ocurre en una celda electrolítica. Ya nosotros vimos en una celda de este tipo, una celda galvánica o celda electroquímica, que nosotros nos aprovechamos de una reacción de óxido de reducción para generar electricidad. Lo que vamos a hacer en una celda electrolítica es la misma cuestión, pero al revés. A partir de electricidad, ocupando, no solo inyectando la electricidad, llevamos a cabo la reacción redox, ¿ya? Por ejemplo, y el ejemplo típico es el de la electrólisis del agua, donde yo pongo agua, le meto corriente y con eso echo o rompo la molécula de agua, agua que tiene, nosotros ya sabemos que el hidrógeno del agua está con estado de oxidación más 1 y el oxígeno con estado de oxidación menos 2. Esa molécula de agua o sus integrantes cambian su estado de oxidación y ambos se van a cero y se libera hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, ¿ya? Pero para eso hay que meter electricidad. Al contrario, es lo mismo que en la celda electroquímica, pero al revés. Y eso es lo que les traía para hoy. Veamos un par de ejercicios. Considere la siguiente reacción. Ahí tenemos una reacción donde A más 2 moles de A más 2 sumados a B menos 2 se transforman a 2A más y AB menos. Ezequiel me pregunta la reacción de R2. ¿Qué pasa acá? Tenemos los cambios experimentados por los reactantes que están allá indican que A pierde electrones, neutrones, electrones, protones. Inmediatamente nosotros vamos a descartar dos de estas, porque sabemos que en una reacción de este tipo, que es una reacción redox, lo que se mueven son los electrones, ¿ya? Así que inmediatamente la vamos a descartar, porque esta y también la que dice protones, la que dice neutrones y protones, porque nosotros sabemos que lo que se mueven son los electrones. Ahora vamos a identificar qué es lo que pasa en esta reacción. Como es una reacción redox, nosotros ya la vemos, tenemos que identificar quién se oxida y quién se reduce. El A está con estado de oxidación más 2.
y se transforma a más, es decir, que su estado de oxidación cambia de +2 a +1. ¿Qué significa esto? Significa que se redujo, significa que ganó, obtuvo un electrón. Cada mol de A obtuvo un electrón. En cambio, B, que estaba con estado de oxidación -2, pasó a estar con estado de oxidación, perdón, ahí está la B, con estado de oxidación -1. Aumentó su estado de oxidación, es decir, que este se oxidó, y lo que hizo en el fondo también fue donar o regalar o deshacerse de un electrón. Este obtiene un electrón y lo que hizo fue donar un electrón. Entonces nos preguntan, este A+2 ¿acepta 4 electrones? Y nosotros sabemos que no, porque en el fondo lo que hace es ganar un electrón, así que también la descartamos. La otra dice, B2 es un dador de electrones. Efectivamente, este sí, porque se oxidó, porque aumentó su estado de oxidación y con eso regaló un electrón. Es decir, que esa sí era la correcta. Y la que nos quedaba, A+, que era este de aquí, es un aceptor de electrones. Esa tampoco era, ¿ya? Así que tenemos que ver que era la C. Me pregunta Daniela, ¿por qué no consideramos el 2 como coeficiente estequiométrico? Porque en este caso, bueno, primero las alternativas nos preguntaban o nos daban a entender por cada mol, ¿ya? Y cuando nosotros separamos en el fondo estas semi-reacciones, la relación que se va a dar en esto es de 1 a 1, ¿ya? Por eso no lo hacemos. Pero en la reacción global redox sí vale el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Pero en este caso por eso lo hicimos, porque yo lo que hice fue separar la reducción y la oxidación. Por eso en este caso no tiene mucho sentido poner el coeficiente estequiométrico, porque no alteran nada, ¿ya? Y porque las alternativas además se referían a cada mol de sustancia, porque por algo no consideraron ahí el coeficiente estequiométrico en la alternativa. Ya, esta. Los estados o números de oxidación del nitrógeno en el NO2 y en el N2O, ¿cuáles serían? Dalia me pregunta por qué el A no sería un aceptor de protones. Recuerden que en estas reacciones redox lo que se mueven son solamente y exclusivamente los electrones. Ya los núcleos no van a moverse, no cambian en nada, ni siquiera nos atrevemos a tocarlos. Son solamente los electrones los que se mueven, ¿ya? ¿Qué pasa con esta? Tenemos NO2 y el N2O. El nitrógeno va a cambiar su estado de oxidación. De hecho, nosotros tenemos aquí, la pregunta nos dice que tenemos distintos estados de oxidación para el nitrógeno. El oxígeno es el que nos vamos a mantener nosotros su estado de oxidación. Y afortunadamente al decirnos óxidos, nos aseguran que no estamos en caso, ni siquiera, no estamos en el caso ni de un peróxido ni de un superóxido, que eran las excepciones que habíamos visto que ojalá no nos aparecieran. ¿Ya? En este caso tenemos oxígeno con estado de oxidación -2. Entonces nuestra primera molécula, que es NO2, tenemos -2 para el oxígeno y tenemos que la molécula completa no tiene carga. Entonces el nitrógeno tiene un estado de oxidación que me está compensando este estado de oxidación negativo de los dos hidrógenos. Si el estado de oxidación es negativo, es -2 para cada oxígeno, perdón, había dicho hidrógeno, para cada oxígeno, y tenemos dos oxígenos, significa que el nitrógeno me está compensando 4 negativo o -4 del estado de oxidación de todo este oxígeno. Así que en este caso el estado de oxidación del nitrógeno sería +4. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. En el N2O tenemos algo similar. Tenemos que el oxígeno está con estado de oxidación -2, ¿ya? Y que el nitrógeno, o estos dos átomos de nitrógeno ahora, me están compensando este estado de oxidación para obtener una carga completa de la molécula que es 0. Así que todo esto me tiene que estar sumando 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que entre dos átomos de nitrógeno yo tengo que compensar las dos cargas negativas, es decir, que cada átomo de nitrógeno tiene carga +1. Así, el +1 multiplicado por 2 me da +2 y con eso compensamos el -2 y tenemos la carga 0 de la molécula. Así que en el NO2 tenemos +4 y en el N2O
tenemos más 1, que sería la alternativa E. ¿Ya? Así que estamos con eso. Eso, ¿ya? En una celda galvánica con los siguientes iones, ¿qué voltaje da? Se muestran los potenciales de reducción y ahí está en mayúscula reducción, porque es el que ocupamos. Tenemos ahí el hierro pasando de más 3 a más 2 y el cobre pasando de más 2 a más 1. Daniela me pregunta si al contar las cargas se multiplica por el coeficiente estequiométrico. ¿El anterior? Déjeme ver el anterior. Ojo con el tema del coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el número grande que aparece a la izquierda de la molécula. ¿Ya? No es lo mismo que el valor o la cantidad de átomos que tiene de cada elemento la misma molécula. Ya, ojo, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo el... Déjeme hacer un paréntesis aquí. Si tengo el N2O, el coeficiente estequiométrico sería el número que yo tendría aquí. Por ejemplo, decir 2N2O. En este caso el coeficiente estequiométrico sería el de la izquierda, el primer 2, el grande. Este no es un coeficiente estequiométrico. Ahora, si usted me estaba preguntando por este de aquí, ese sí tiene que considerarlo cuando empieza a sumar cargas. ¿Ya? Si yo tengo que el nitrógeno suma, por ejemplo, más 1, pero tengo 2 átomos de nitrógeno ahí, tengo que multiplicar ese más 1 por 2. Y así voy despejando. Tenemos dos reacciones, una que le gusta mucho reducirse y una que no le gusta tanto reducirse. Y tenemos que armar una celda galvánica, que esta celda galvánica nosotros sabemos que va a funcionar en base a una reducción y una oxidación. ¿Ya? El problema, y aquí tengo dos reacciones que me pueden ser muy útiles, es que en estas dos reacciones yo tengo dos reducciones. Entonces tengo que plantear una reducción y una oxidación. La que le gusta más reducirse es el del hierro, ¿cierto? El hierro más 3 pasa a hierro más 2 y me otorga este valor de potencial de reducción que es bastante alto. Y al que también le gusta reducirse pero le gusta menos es el cobre, que pasa de más 2 a más 1 y obtengo este valor. Entonces, si a este le gusta mucho reducirse, yo lo voy a dejar así como está. ¿Ya? Entonces tengo hierro más 3 pasando a hierro más 2, ¿cierto? Y con eso yo tengo el valor del potencial que vendría siendo más 0,77 volt. Pero ahora tengo que hacer un arreglo. Ya tengo mi reducción. Ahora me falta mi oxidación. Y la oxidación es básicamente la segunda, pero al revés. Ahí está planteada la reducción, y siempre que haya un valor de potencial de reducción, lo que está planteado en la reacción es la reducción, ¿ya? Entonces, ahora tengo que plantear esta misma reacción, pero al revés. Ahora mi reactante va a ser el cobre más 1 y mi producto va a ser el cobre más 2, ¿ya? Porque planteé yo la oxidación y el potencial de reducción. Ojo con eso, ahí está un problema. Siempre vamos a hablar de potencial de reducción, aun cuando estemos en una oxidación. Pero el potencial de reducción va a ser ahora menos 0,34. Entonces lo que me corresponde ahora es hacer esta diferencia matemática. 0,77 menos 0,34 es 0,43. ¿Están de acuerdo conmigo? Me salté las 7 menos 4, 3, 7 menos 3, 4 y 0 menos 0, 0. Ahí está la respuesta, en el fondo 0,43 volts. Ojo, el paso aquí difícil es que hay que invertir. Y hay que elegir cuál de las dos vamos a invertir, porque tenemos dos reducciones que así como están no nos sirven. Necesitamos una reducción y una oxidación. Por eso esta cuestión se llama redox. ¿Ya? Y vamos a invertir la que tenga el menor valor o el menor potencial de reducción. Una vez que la tengamos, vamos a seguir trabajando con potencial de reducción. Y vamos a tener un valor negativo, pero va a seguir siendo potencial de reducción. ¿Ya? Así que eso es lo que había que hacer. Dado los siguientes potenciales, la misma cuestión. Y ahí está. El X transformándose a X menos con su potencial de reducción. Y este Y transformándose a I-2 con su potencial de reducción también. ¿Cuál es el potencial de reducción formado por esta pila?
y esta es una manera de simbolizar las pilas, donde tenemos la primera reacción, que esta es la reacción de reducción y esta es la reacción de oxidación. Entonces, esta es la pregunta que vamos a dejar planteada para la próxima semana. Nos pilló el tiempo y tenemos una pregunta más que no alcanzamos a ver, pero lo vamos a ver la próxima semana. Ojo, les pido por favor que estén atentos a las clases recuperativas, ¿ya? Porque queda una clase recuperativa de química y ahora en 5 minutos partimos con biología. Ya empezamos con sistema inmune, así que ojo, que estén muy, pero muy bien. Esta queda en suspenso, sale el pantallazo para que la respondan y partimos con ella la próxima semana. Chao chiquillos, nos vemos la próximo martes. Chao, chao.